Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una semana más a De la Viña a la Mesa, este programa de los vinos del Marco de Jerez, pero que en este año en el que Jerez ostenta la capitalidad europea del vino, también abarcamos o lo abarcamos a otras realidades enológicas y vitivinícolas de nuestro marco, y yo diría que incluso de nuestra provincia. Sean bienvenidos desde este marco incomparable del Consejo Regulador, que nuevamente vuelve a abrirnos sus puertas para la realización de este programa, hoy en las vísperas de festivo. Como saben ustedes, este miércoles se celebra la procesión de la patrona de Jerez, es el día de la Virgen de la Merced, y por tanto este programa llega a todos ustedes, a sus hogares, un día antes, porque esta casa va a realizar un amplio despliegue, como decimos, en la jornada de este 24 de septiembre para contarles con todo lujo de detalles cómo es y cómo se vive la festividad de la patrona. Nuestro programa de hoy, a modo de sumario, saben que siempre solemos hacerlo, pues va a estar protagonizada, como siempre, por esos marcos bodegueros que hoy nos van a llevar a hablarles de dos muy conocidos, pero que no les habíamos ofrecido en este programa. Nos referimos a la bodega Los Apóstoles y a la bodega de los Reyes de González Vías. En el espacio Desde la Viña conoceremos una viña prácticamente casi fagocitada por la ciudad. Nos estamos refiriendo a la viña El Carmen de Montealegre, del Pago de Montealegre, prácticamente la única viña en aquella zona y que pertenece a Bodega Faustino González. Por supuesto, no faltará el tiempo para la cata. Hoy una cata muy especial nos llega de mano de Bodegas William Humber, y vamos a dejar el vino por una semana para hacer una cata de brandy del Gran Duque de Alba, que por cierto estrena nueva imagen. También de ello nos hablará su enóloga Paola Medina. Y junto a todo ello, tiempo para la historia, con José Luis Jiménez abordaremos la historia, los autores más importantes de los carteles de las fiestas de la vendimia. Saben que hace tan solo unas semanas pues terminaba una nueva edición de las mismas, y no faltará, entre otras muchas cosas, casi les hablo de memoria, nuestro archivo histórico. Conoceremos y recordaremos una entrevista de 1994 que realizara nuestro compañero Antonio Rodríguez Liaño a Joaquín Rivero Lobato, que fuera capataz, por cierto, de González Vías y perteneciente a esta empresa bodeguera durante más de 40 años. Lo dicho, sean todos bienvenidos. Comenzamos nuestro programa, lo hacemos como siempre con la sección denominada La Andana. Y vamos a conocer en esta sección, en el día de hoy, dos marcos, dos cascos bodegueros que pertenecen a un mismo complejo, el complejo de bodegas González Vías. Uno se construyó en 1857, tiene una forma muy particular y un uso también polivalente muy especial. De ello nos hablará dentro de unos minutos Jesús Anguita, el responsable del archivo histórico de González Vías. Y también vamos a conocer una bodega, otro casco bodeguero no menos especial, es la bodega Los Reyes, un espacio donde se encuentran, entre otras cosas, las firmas de las diferentes casas reales que han visitado esta empresa. De todo ello damos cuenta ahora en el siguiente vídeo. Que ustedes lo disfruten.
Bueno, pues ahí están esas amplias imágenes, ¿verdad? Hemos disfrutado muchísimo de la bodega Los Reyes y bodega Los Apóstoles. Y para hablar precisamente de estos marcos bodegueros se encuentra ya con nosotros en De la Viña a la Mesa, él es Jesús Anguita del Archivo Histórico de González Vías. Vamos a pedirle, bueno, pues ante todo, darle la bienvenida, pero le vamos a pedir que nos ilustre ahora con la palabra sobre estos incomparables marcos bodegueros, como decimos, de González Vías. Jesús Anguita, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Vamos a pedirle, no sé si es posible, que se acerque un poco a la mesa, sin que evidentemente nos interpongamos en el plano. Hablamos de, primeramente, una bodega de los Reyes que se enmarca en la parte, digamos, primitiva, primigenia, antigua de González Vías. Hablamos de un complejo bodeguero de muchísimos miles de metros cuadrados.
Efectivamente, Los Reyes está inserto en lo que se llama actualmente el núcleo de la Constancia y, aunque no es la bodega más antigua, pero es una de las de inicio, ¿no? Su origen está en 1849 y bueno, es uno de los espacios bodegueros más antiguos de la bodega y con más significado también, ¿no? Con más historia. Entraremos en él y en esa historia, en ese significado, pero decimos bien, en la parte primigenia donde tenemos que hablar, muy cerquita de esa bodega, vamos, puerta con puerta, como se dice, y nunca mejor dicho, con el cuarto de muestra, Efectivamente. muy cerquita de la bodega Tío Pepe Rebollo, solera fundacional de Tío Pepe, de la Constancia, en fin. Ese es el primer bloque bodeguero de González Vías, ¿no? En su historia, ¿no? Exactamente, exactamente. Después tenemos que contar con la Cuadrada, la antigua bodega de extracción, que digamos pertenece a los años 70 del siglo XIX, es el periodo de expansión enorme de la empresa, de grandes años de ventas, de exportación, entonces ahí ya necesitaban mucho más espacio para las botas, ¿no? En todo caso, es una bodega Los Reyes, responde a esas constantes ampliaciones que la bodega, por mor de las ventas y por mor de la necesidad de acumular vino en las botas, necesitó hacer, ¿no? Efectivamente, González Vías se inicia exportando en 1835 10 botas y al año siguiente ya fueron 60 y tantas, ya fueron... Entonces, al principio era compra y venta de botas, de vino, y poco a poco ya sí fue viendo la necesidad del el almacenado, de esas botas que tenían que almacenarse y que espacios para poder albergar cada vez más peticiones de vino que tenían, ¿no? De exportación sobre todo. Los Reyes, ¿por qué el nombre? Bueno, todo el mundo es más que conocido, pero bueno, habrá muchos que digan, bueno, Los Reyes, bueno, vamos a ver por qué, ¿no? Los Reyes. Bueno, en principio nos tenemos que remontar a 1862, que es la primera visita real que tenemos en González Vías con Isabel II, y a través de los años hemos tenido visitas de prácticamente todos los reyes que han reinado desde Isabel II, y entonces, bueno, pues a cada uno de ellos se le dedicaba una bota especialmente y ellos la firmaban y entonces, pues, el consumo de ese vino era específicamente para el rey, ¿no? De cada momento. Entonces, bueno, pues esas botas se dispusieron en una zona noble de la bodega y en una zona en la cual están expuestas y en la cual, pues, da nombre a la bodega, que evidentemente lo adquirió años después de su construcción. Sí, porque Jesús, la vinculación de la firma con la Casa Real viene de antiguo, pero además recordamos todos cuando el 175 aniversario se cumplió de González Vías, bueno, que estuvo la presencia entonces de los príncipes de España, todavía, hoy reyes de España, ¿no? Efectivamente, efectivamente, en el año 2010 estuvieron allí visitando la bodega y bueno, y faltaba evidentemente la bota firmada de doña Leticia, de la reina Leticia, y bueno, ya a partir de esa fecha ya la tuvimos añadida a las demás, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un espacio que ya digo que todos los reyes han podido visitar y que tenemos las botas recordando a reyes y miembros de la Casa Real, ¿no? También es un espacio, un casco, un marco bodeguero muy vinculado con la Hermandad del Rocío de Jerez, porque allí tuvo su génesis. Hay un azulejito además que Efectivamente. así lo hace constar, ¿no? Efectivamente, un azulejo de la Virgen del Rocío en el cual se recuerda cómo en el año 1932 se funda en aquel sitio la Hermandad del Rocío, con un grupo de la Hermandad del Rocío de Jerez, con un grupo de rocieros jerezanos que impulsan esto de la hermandad, la fundación de la hermandad, entre los que estaba Pedro Nolas González de Soto y Manuel María González Gordón, que son miembros de la familia González que estuvieron presentes en esa fundación. Como marco bodeguero, como arquitectura propiamente, aunque evidentemente ninguno de los dos somos arquitectos, pero ¿qué características tiene esa bodega? Porque, hombre, todos sabemos un poco distinguir la bodega catedral, la bodega grande, de grandes dimensiones, otras bodegas más, bueno, de las que se hablaba de almacenista, más pequeñita, etcétera. Bueno, ¿cómo podríamos definir esa bodega o cómo la define González Vías, en su caso? Bueno, en principio es una bodega que no tiene grandes dimensiones, sobre todo hablando y comparándolo, por ejemplo, con la Cuadrada, ¿no? que sí es una tal, tiene una altura considerable
pero estamos hablando de una bodega que es de un periodo de transición entre lo que es ese periodo de almacenista de tal y después lo que es ya las necesidades de mayor espacio Claro, de para una crianza y crianza mucho más expedición. prolongada, ¿no? Y evidentemente además eso enlaza con lo que actualmente alberga la bodega, que son los bors, y esos son de crianza de largo recorrido. En origen sería más corto el periodo en el que estuviesen los vinos allí, pero además está evidentemente con el cuarto de muestra, como tú has dicho, bien has dicho antes, al lado, ¿no? Y bueno, en principio son bodegas que en principio están en un periodo de transición entre ese periodo de expansión que después hizo necesario espacios mucho mayores. En esa bodega, por tanto, reposan, lo acabas de comentar, los bors, es decir, los vinos viejos sí, de sí, González sí, Vías, ¿no? exactamente. Allí hay una serie de vinos, los vinos que tenemos comercializados como bors y otros vinos también bastante antiguos y viejos que están allí conservados, sí. No sé, pero intuyo que el anecdotario, las curiosidades que nos arroja esta bodega son múltiples. No sé si podemos destacar algunos. Hemos hablado evidentemente del paso de sus Altezas Reales por esa bodega, Sí. pero bueno, también se han hecho distintas celebraciones y no sé si hay alguna anécdota curiosa propia de esa estancia, ¿no? Estancia. Bueno, realmente ahora mismo la bodega alberga las firmas de los reyes y de los miembros de la Casa Real, aunque también alberga en su espacio firmas de otras personalidades y de otra gente, ¿no?, también conocida y tal. Y el uso actualmente esporádicamente se usa para alguna celebración, para algún evento allí en la propia bodega, alguna comida. Precisamente los actuales reyes de España comieron allí ese viaje de 2010 y bueno, en principio, no sé, reseñar, que es una cosa que quizá no sea muy conocida. no sea muy conocida, físicamente sí se ve muy bien, que es la lámpara, una lámpara enorme del siglo XIX, que es una lámpara con dos sistemas de iluminación, las velas y el gas. Es una lámpara preparada en el siglo XIX para la alimentación por gas, pero que todavía conserva las velas como iluminación sustitutoria. Es una lámpara que se restauró hace relativamente poco tiempo, prácticamente a la vez, creo que fue justamente a la vez que se restauró el cuarto de muestra. El cuarto de muestra se restauró entero, evidentemente con la misma idea que también se restauraron, ya hablaremos ahora de los apóstoles, con la idea no de dejar en perfecto estado ni físicamente, sino evidentemente que se note el paso del tiempo, pero para garantizar la conservación de futuro, ¿no? Eso. Pues si dejamos la bodega de los Reyes, nos damos un paseíto, atravesamos la Constancia, quiero recordar el camino, alguna calle empedrada también interior del casco bodeguero, aparece, nos damos de bruces con la bodega de los Apóstoles. Una bodega también con una historia curiosísima, de un tiempo parecido, hablábamos off the record hace unos minutos, tiempo en cuanto a antigüedad a la de los Reyes, pero bueno, me decías que surge todo de un patio allí, ¿no? Podríamos hablar, si te parece, empezar a hablar de los Apóstoles por ese patio, ¿no? La bodega de los Apóstoles, que su uso no se empieza como bodega, sino que es como se construye como trabajadero. Hay un proyecto a partir de 1850. Cuando decimos trabajadero es para temas de botas, trabajo con las botas y demás, ¿no? Exactamente, exactamente. Había que diferenciar trabajadero de viejo, trabajadero de nuevo. Es una tonelería al fin y al cabo, ¿no? Y es un sitio donde que era necesario tener un patio central. Allí se puede apreciar todavía por la y que comunicara bien con las bodegas también, de una manera rápida. Exactamente. Entonces se usa al principio como tonelería. Espacio al descubierto. Sí, era necesario tener un espacio al descubierto, un patio central, y después, cuando deja de tener ese uso, pues se cierra, se hace un cerramiento del patio y entonces se empieza a utilizar como bodega. ¿Hay algún recuerdo de ese trabajadero como tal que haya quedado en la bodega una vez cerrada? Quizás el suelo. ¿El propio suelo o parte del suelo? Bueno, no. No hay una constancia. En principio no hay constancia. El suelo, lo que se ha hecho un suelo nuevo. Y que, por cierto, el suelo tiene partes de madera, que esas partes de madera son duelas de botas. De botas. Son duelas de botas. También tenemos en la sala de investigación del Archivo Histórico, tenemos el suelo completamente de duelas de botas.
la reutilización, muchas veces el tema El del reciclaje, ¿no? reciclaje es importante, ¿no? Es importante. Y bueno, los Apóstoles, en principio eso, el uso cuando se empieza a utilizar ya como bodega, pues se habla de una bodega de grandes toneles. En 1862, cuando es la visita de Isabel II, se habla de esa estancia. No pasó por allí, puesto que pasó por otros serie de sitios, entre otros sitios pasó por un lagar de piedra enorme que estaba en lo que actualmente en González Vía es la tonelería, que está al final muy cerca de la ermita de Guía, ¿no? Sí, sí, abajo del en todo. la parte de abajo del La zona todo. de la bodega de brandy. Exactamente, justo al patio de Lepanto, de toda esa zona, y allí se hizo, a principios de octubre, una pisa de uva que fueron de la uva de cuelga que se pudo conseguir por aquí, pues ya la vendimia se había hecho, se había hecho todo, y se hizo esa pisa, y con ese vino que se pisó, ese vino está ahora mismo en el gran tonel que se construyó. No estaba construido en ese momento, pero el fundador le pidió permiso a la reina para dedicar en su nombre una gran bota enorme que se pondría entre otros 12 toneles, etcétera, etcétera. Ese es el que actualmente llamamos el Cristo, porque la cabida es de 33 botas, ¿no?, de exportación, y entonces se le ha llamado el Cristo, y de hecho, si nos fijamos un poco en la gran bota, tiene un escudo real que precisamente es el escudo de Isabel II. O sea, ese gran tonel enorme está dedicado a Isabel II. Y después se dispuso otra serie de botas también muy grandes, no tanto. Exactamente, no tanto, otra serie de botas que desde muy pronto se empezaron a llamar como los Apóstoles, y que da nombre al espacio. Una vez que se utiliza como bodega, pues da el nombre a la bodega de los Apóstoles. De los Apóstoles, ¿no? Una bodega, como decimos, ya particular desde su inicio, ese cerramiento que se produce, además con una claraboya central muy bonita, pero que también no tenemos que olvidar que hay una parte enrejada como a modo de sacristía, sin serlo, donde se guardan, quiero recordar, los toneles más antiguos que pueda tener la bodega, ¿no? Sí, es cierto. Esos toneles son los toneles, vinieron de Montilla, son los toneles que se compró en 1854. González Vía compra al duque de Medinaceli sus bodegas en Montilla, y entonces algunas botas se trajeron para acá, para Jerez, y esas son las botas que permanecen ahí, que están dispuestas en candiotera, no están dispuestas en andana, como es lo típico de Jerez, Sí, sino están en candioteras, y esas botas, que parte de las botas están construidas con madera de cerezo, también han sido restauradas por Maripaz Barbero, igual que la lámpara que comentábamos antes y el cuarto de muestra, para, sobre todo, no cambiarles el aspecto, porque el aspecto prácticamente no ha sufrido ninguna alteración, pero sí garantizar la conservación, ¿no? Garantizar la conservación de esa madera, que son evidentemente botas que están vacías y botas que es arriesgado su conservación. Es el valor histórico, ¿no? Por el propio, Exactamente, por llegar de la mano del propio fundador, ¿no? Exactamente, son botas además, decías antes, de antigüedad, del siglo XVII, y evidentemente mucho más antigua que la propia empresa, ¿no? Yo creo que es la primera restauración como tal que conozco del elemento bota, sinceramente, no recuerdo que se hayan realizado otras. En la bodega también, en la zona de la Constancia, lo que se llama la andana del piano, ahora mismo se ha restaurado una serie de botas antiguas que se tenían en la bodega, y son botas muy curiosas porque tienen la marca del tonelero. Entonces tenemos una muestra, en esa parte de ahí tenemos una muestra de firmas de tonelero y de nombres de tonelero en esas botas que o bien se ha recuperado nada más que el fondo o la bota en sí, pero tienen su valor por el hecho de la firma. Exactamente, exactamente. Por cierto, que no nos podemos olvidar también del paso de Manuel Muñoz Cebrián por la bodega de los Apóstoles. Sí, efectivamente. En 1975 se decide hacer un poco reforma de los Apóstoles. Antiguamente tenía la palabra Apóstoles escrita en todas las botas, ¿no?, en las 12 botas. Y entonces eso se decide cambiar y se decide poner tal y como está ahora, con el nombre de cada apóstol, claro, y su símbolo, ¿no? Entonces el dibujo del nombre y del símbolo corre a cargo de Muñoz Cebrián y de Fernández Lira, y la elaboración, porque son de hierro, es por parte de Antonio Clavijo, también el mismo que hizo la veleta del tío Pepe. Del tío Pepe. Y muchas otras obras en hierro que tenemos por allí, un gran maestro
de forja, y en ese sentido, bueno, pues tenemos esos símbolos de los 12 apóstoles. Bueno, no son los 12 apóstoles originarios, evidentemente hay un Judas, de los dos Judas, un Judas que no está, y en su lugar está Matías, que es el apóstol que se nombró en sustitución de Judas. Durante Pentecostés estaba presente Matías. Algún día no muy lejano hablaremos también largo y tendido de esa veleta y le contaremos todos los detalles de cómo aquello se pensó, se llevó a cabo, se ejecutó y se colocó, que tampoco fue nada fácil en los tiempos en cuestión. No quiero olvidar, evidentemente, hemos hablado de los vinos Bors que ampara a los reyes. En el caso de los apóstoles hablamos de una bodega que ahora mismo tiene un uso, no sé si decir polifuncional, pero que está evidentemente muy abierto a la celebración de distintos eventos importantísimos. Es que sí, hablamos de cenas muy importantes, pero también de gala de los Reyes Magos, etcétera, etcétera. Efectivamente, presentaciones de libros, y recuerdo eso, libros de Vargas Llosa, tanto de Reverte, sí, de Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte, y La Alargada Sombra de la Bayoneta, creo que fue la que se presentó, ¿no? Sí, sí. Y después también ha habido la reedición de lo que nosotros llamamos la Biblia del Jerez, el Jerez Series de Manuel María González Gordon, que se reeditó en el 2005, creo recordar, y que se hizo allí por parte de Hugh Thomas la presentación de la reedición, ¿no? Entonces sí, la verdad es que ha habido hay constantemente muchos eventos allí, y bueno, muchos jerezanos y jerezanas que se han casado allí, que tienen allí. Que eso lo llevarán per secula seculorum, exactamente. Su corazón es la celebración de sus nupcias allí, además de, bueno, puerta abierta para Festival de Jerez, actuaciones de flamenco. En definitiva, la Bodega Los Apóstoles está abierto para cualquier iniciativa lúdica, cultural que se plantee, ¿no? Sí, sí, es un espacio que eso ha pasado por diversos usos. Hablábamos antes de trabajadero, de bodega, ahora espacio, como tú has dicho, multifuncional. Sí, realmente es un espacio muy polivalente, ¿no? Pues Jesús Anguita, solo nos resta darle las gracias porque haya estado con nosotros, por ilustrarnos de esta manera. Yo creo que nos ha contado cosas curiosísimas, interesantísimas de estos dos marcos bodegueros, y como decía anteriormente, casi emplazarle a una próxima ocasión para que sigamos abundando en esta historia del Jerez que nos apasiona. Pues nada, cuando ustedes queráis. Muchísimas gracias. Despedimos, decimos adiós a Jesús Anguita, pero nosotros damos una última pincelada, damos un último paseo por estos dos preciosos cascos bodegueros.
Bueno, pues seguimos adelante en De la Viña a la Mesa. Ahí están esas imágenes ya postreras de la bodega Los Apóstoles y los Reyes, de la que les hemos hablado largo y tendido en los primeros minutos de nuestro programa, su programa de hoy. Nosotros seguimos adelante y, como siempre hacemos, o casi siempre, de la bodega nos marchamos a la campiña. Llega desde la viña. Y nos vamos a marchar a conocer una viña muy singular. Les explico por qué. Porque se encuentra en el Pago de Montealegre. Lo decía al principio, prácticamente fagocitada por la ciudad. Según nos comentaba Jaime González, es la única viña que ronda por aquellos lares. Viña de Jerez Superior, muy pequeñita, tan solo 7 hectáreas, unas 35.000 cepas, de las que se destinan 10.000 a Palomino Fino y unas 25.000 a Pedro Jiménez. La antigüedad, con el plan de reconversión del viñedo, pues prácticamente las de Palomino Fino tienen una vida de 10 años y las de Pedro Jiménez entre 8 y 4 años, porque se han ido plantando en distintos momentos. Una viña, como decimos, pequeña, pero no por ello menos bonita. Estamos en una época del año, como saben, que ha pasado la vendimia, ya se ha cerpiado en esta, por tanto, esa labor que sirve para que no se vaya el agua de las lluvias, sobre todo las primeras lluvias de septiembre y lo que va en adelante o siguen adelante en este otoño. Y yo ya no les presento más la misma, Viña El Carmen de Montealegre, que disfruten también de este paseo por la viña jerezana.
Pues ahí estaban esas imágenes de Viña El Carmen de Monte Alegre. Nosotros, señoras y señores, vamos a marcharnos a la primera de los saltos publicitarios en este de la Viña a la Mesa de hoy que realizamos, volvemos a recordarlo, desde el Consejo Regulador de nuestra denominación de origen. Publicidad y continuamos.